Hay un mundo que ha comenzado verdaderamente a cambiar, ¿no? Primero con la pandemia, ahora con la guerra, estamos viviendo momentos de zozobra y esta situación que se da con una guerra de las denominadas guerras tradicionales entre Rusia invadiendo a Ucrania y el ejército ucraniano, también nos lleva a un contexto donde se observan movimientos que repercuten claramente, por ejemplo, en la economía mundial. Ayer decíamos que hay observadores que entienden que quizás ya estemos comenzando a transitar de otra manera, con otras formas, algo así como si pudiéramos denominar la tercera guerra mundial. Y esto está impactando, en principio, más allá del conflicto bélico entre dos naciones, en el mundo económico. Habría que explicarle a la gente por qué esta tercera guerra mundial y por qué decimos que distinta, diferente a, por supuesto, la que se está llevando a cabo, por ejemplo, la guerra tradicional que conocemos que está yendo a cabo en Ucrania, con la invasión a Ucrania. Esa guerra tradicional es la de Rusia con Ucrania. La otra es la guerra de la economía, la guerra de las sanciones. El propio gobierno ruso ha dicho, Estados Unidos nos ha declarado la guerra con las medidas que ha tomado. La más reciente tiene que ver con la prohibición de importar, por ejemplo, hidrocarburos. Pero justamente ese impacto está moviendo el precio, por ejemplo, de muchos commodities a niveles que no se habían observado en otros tiempos de la historia. Si les parece, comencemos a repasar esos datos, esos números que son impactantes. Por ejemplo, el trigo hoy cotiza a $440 la tonelada en el mercado de Chicago en los contratos futuros al mes de mayo. El trigo, antes del comienzo del conflicto bélico en Ucrania, valía por lo menos un 30, un 40 o hasta un 50% menos. Esto tiene un impacto directo en uno de los productos clásicos del mundo, que es el pan. Pero no es solo el trigo el que ha tenido estos inconvenientes. También tenemos por delante los hidrocarburos. Fíjate vos, Sol, lo que pasa con el gas natural licuado, que es el gas que se puede transportar a través de los barcos, no el que va por los gasoductos, que por supuesto también ha elevado su precio. Este gas hoy cuesta alrededor de $55 el millón de BTU, que es la medida con la cual justamente se cotiza a este producto. De hecho, la Argentina es comprador de gas natural licuado porque su propia provisión no le alcanza y entonces debe comprarlo. De hecho, fíjense ustedes qué detalle. Cuando Martín Guzmán elaboró el presupuesto, que después finalmente no se aprobó en el Congreso, ese presupuesto contemplaba que la Argentina iba a desembolsar aproximadamente $20, o iba a pagar $20 el millón de BTU. Hoy está por encima de los $50. Fíjense ustedes el impacto que eso tiene en la economía. Todo lo que se está discutiendo en el Congreso con respecto al acuerdo con el fondo, también hay que mirarlo desde este concepto, porque es lo que la Argentina va a requerir de dólares. Sí, lo decía Biden también, que iba a impactar claramente en la economía de todos los estadounidenses. Claro que sí, por eso también lo que impacta es este otro producto, claramente, el petróleo. Fíjate, Sol, vos lo tenés aquí. Sí, estamos hablando de $112 por barril. Llegó a cotizar los $130. Sí, incluso hasta trepó a $139 en un momento. Es decir, hubo algunas horas donde el barril de petróleo del Brent, que es el que observa Europa y observamos aquí en la Argentina, había alcanzado los 139. Hoy está en $112 después de la decisión de los Estados Unidos, pero sobre todo porque hay alguna perspectiva de que otros países comiencen a aprovisionar al mercado de petróleo, el que ya no van a comprarle a Rusia. Bueno, estos son los números justamente de cómo impacta justamente la economía o parte de la economía en el mundo. En un contexto, Sol, donde uno podría utilizar, si vos querés, varios adjetivos para definir el momento que estamos viviendo. Sí, tristísimo por lo menos. Lamentable, gravísimo, perturbador. Bueno, elijan ustedes el adjetivo que quieran, pero ciertamente lo que está transitando el mundo en este contexto puntual, que además, reiteramos, ya venía de una situación muy compleja porque la pandemia también había y estaba dejando situaciones difíciles de resolver desde lo económico. El año pasado, por ejemplo, el dólar se devaluó 10%, también se devaluó el euro. Es decir, fueron cuestiones de la economía que sucedieron aún antes de que se inicie el conflicto bélico. Sí, que se sabía que la recuperación iba a ser difícil. Una recuperación larga, difícil, que ahora se le adiciona esta batalla mundial en la economía con estos impactos y con estos números. En el medio de todo ello, en el medio de este contexto tristísimo global y sobre todo mucho más triste aquellos que están en este momento viviendo en Ucrania o que tienen que sufrir la guerra, la Argentina, si se quiere, encuentra como si se hubiera caído del cielo esta posibilidad de un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Reiteramos,
en un contexto sumamente complejo del mundo, hoy la Argentina tiene la posibilidad de refinanciar su deuda a una tasa que tampoco existe en el mundo, que es un 4%, es decir, es una tasa muy beneficiosa, acuerdo que recién se va a tener que rediscutir en el año 2026, cuando efectivamente haya que empezar a poner los dólares para pagar este refinanciamiento que hace el fondo. ¿Y dónde está a punto de recibir más dinero? Además va a recibir más dinero en esto que se está discutiendo en el Congreso y que la verdad, ciertamente, hoy nadie podría poner en duda. No es necesario poner en duda porque el camino a un no acuerdo con el fondo es un camino que no le conviene absolutamente a nadie. Nadie sale ganando con una situación de esta característica. Perdemos todos los argentinos y no se trata de una cuestión ideológica o de pensamiento político o me gusta tal o cual partido. No, se trata de la Argentina, se trata de los argentinos. Por eso, los sectores privados, todos los sectores privados, piensen como piensen, tengan la postura política que tengan o la cercanía política que tengan, están de acuerdo con que esto se resuelva porque también les va a permitir a ellos reingresar al mercado de capitales, poder prefinanciar exportaciones, poder también prefinanciar importaciones. Es decir, hay un mecanismo del mundo que se maneja respetando los acuerdos. Y en una Argentina que no tenía estabilidad, no tiene hoy. Fíjate vos que la economía venía cayendo a tal forma que los activos argentinos, lo hemos visto a lo largo del año pasado, en este programa lo relatamos permanentemente, han tenido una fuerte caída en su valoración. Es decir, si no hay acuerdo con el fondo, ustedes imaginen que aquello que fue cayendo sería aún mucho peor. El valor argentino, el capital argentino. Algunos ejemplos. Quizás el más emblemático, Sol, míralo. Totalmente. YPF. Hoy vale 1.814 millones de dólares su cotización bursátil en los Estados Unidos. Es decir, la empresa vale 1.814 millones de dólares. Cuando la Argentina le pagó a Repsol, por la mitad pagó 5.000 millones de dólares. Fíjense ustedes cómo se desvalorizó YPF. Imaginen ustedes, sin acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que esto puede suceder. ¿Vamos a otra empresa? Sí, vamos a hablar en este caso de Telecom. Telecom hoy vale 2.190 millones de dólares también. Ha tenido una fortísima caída en su valoración. No queremos ni imaginarnos si no hay acuerdo con el fondo. De hecho, el acuerdo va a llegar. ¿Vamos a otro caso? Sí, a Superville. El Banco Superville. Estamos tomando algunos de los casos donde se ha observado una fuerte caída también en su valoración. Tal vez los más emblemáticos, como bien decías. Sí, 178,2 millones de dólares es el valor, por ejemplo, de uno de los bancos que opera en la bolsa de los Estados Unidos. Este es el concepto de la economía y de por qué es necesario el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Más allá de las discusiones ideológicas, del pensamiento de algunos, ese acuerdo es absolutamente necesario y beneficioso para la Argentina, además en un contexto global muy complicado. Y en una Argentina, Sol, en una Argentina que todavía en algunos casos sigue viviendo algunas ficciones. Sí, muchas ficciones. Por ejemplo, una de ellas es la tarifa de luz. Hay hogares que, por ejemplo, por mes pagan 1.700 pesos, algo así como si me dijeras 8 dólares aproximadamente al tipo de cambio del dólar paralelo, cuando además es en un uso importante de esa energía eléctrica. La verdad, nos preguntamos. ¿Es razonable? Y la verdad que no. Me parece que hay que sincerar también esas cuestiones y que la discusión debe ser una discusión franca en la Argentina. Esto también hay que ponerlo sobre la mesa, hay que discutirlo, hay que decir, señores, bueno, ¿estamos dispuestos a vivir en esta fantasía, entre comillas? Porque la verdad que la energía cuesta, mirá lo que cuesta. ¿Y cuál es el resultado, no? Además de vivir en esa fantasía. Bueno, porque claramente tiene consecuencias. Y las consecuencias son que vos para financiar eso ficticio en un país que tiene 50% de inflación, ¿por qué tiene 50% de inflación? Porque en gran parte vos tenés que financiarlo con emisión, esos subsidios, para poder justamente mantener una boleta de 8 dólares en una casa que tendría que pagar mucho más. Y esto se explica en este cuadro. Totalmente. Estamos hablando de la inflación. Son los países con más inflación, los 5 entramos, lamentablemente, ¿no? Venezuela, 340,5%, Líbano, 239,7%, Turquía, 54,4%, Argentina, 50,7%. Miren la diferencia que llevamos con Turquía. Casi nada. Casi nada. Angola, 27%. Bueno, este es el lote de los países en el mundo que más inflación tienen al día de hoy interanual. La economía argentina, además de la inflación, ha mostrado también indicadores preocupantes en la caída, por ejemplo, de la industria y de la construcción. Veamos los datos, los datos recientes. La industria ha sufrido en el último dato oficial que existe el 5,5% de caída. Sí.
y la construcción también ha caído fuerte. Sí, 3,9% cayó. Dos de los motores centrales de la economía de cualquier país, la industria y la construcción. La industria, sin acuerdo con el fondo, esta caída, les diría hoy, es leve. Por eso la importancia también del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cerramos con esto, con estos datos que les hemos mostrado, con este contexto global, con esta situación que estamos transitando en la Argentina y en el mundo. Me parece, Sol, que es una enorme oportunidad la que vivimos hoy como país, Sí. de comenzar a discutir para adelante las cosas en serio, de una vez por todas, hacer lo que hay que hacer. Tenemos una oportunidad de oro, un acuerdo que nos va a permitir financiar una deuda astronómica en un tiempo muy importante. Que nos vuelvan a mirar, ¿no? Después de haber sido el granero del mundo. Fuimos el granero del mundo y hoy prácticamente nadie nos da pelota. La responsabilidad no es del mundo, es de la Argentina. Hay una nueva oportunidad, ojalá se pueda aprovechar.